El sol caía a plomo sobre las colinas del oeste de Arizona. La tierra estaba reseca, agrietada y quebradiza, y cada paso que daba Isabela levantaba una nube de polvo que se pegaba a su piel y a su ropa. Su mirada estaba fija en el horizonte, buscando cualquier señal de vida, cualquier sonido que rompiera la quietud sofocante. Durante años había recorrido esa sierra, pero algo en aquel día la hacía sentir que algo extraordinario estaba a punto de suceder. El viento soplaba con fuerza, trayendo consigo un olor a tierra caliente y a maderas quemadas por el sol. Entre arbustos secos y cactus, un sonido extraño rompió la monotonía. Un gemido débil, casi un susurro que parecía surgir de la misma tierra. Isabela se detuvo en seco. Su corazón comenzó a latir más rápido, y un escalofrío recorrió su espalda. «¿Hola?», llamó, con la voz temblorosa. «¿Hay alguien ahí?». Entre la polvareda, distinguió una figura tendida en el suelo. Era un hombre mayor, su rostro cubierto de polvo y sangre seca, con la ropa rasgada y un sombrero de ala ancha que apenas sostenía sobre la cabeza. Sus ojos, aunque cansados y débiles, se abrieron un instante y se encontraron con los de Isabela. Ella se arrodilló a su lado, con las manos temblorosas, intentando evaluar la gravedad de su estado. «Está vivo», susurró, casi para sí misma, «pero necesita ayuda urgente». El hombre exhaló un suspiro. Su respiración era lenta y entrecortada. Con un hilo de voz apenas audible, empezó a hablar. «No, me queda mucho tiempo. Pero, escucha, tú debes salvar algo que yo no pude». Isabela frunció el ceño, confundida y preocupada. «¿Salvar qué?», preguntó, inclinándose más cerca de él. «Hable, por favor». El ganadero abrió los ojos con un esfuerzo supremo. Su mirada parecía atravesarla, como si estuviera intentando dejarle un mensaje más allá de sus palabras. «Un nuevo pueblo apache», susurró. Tú serás el guardián». Antes de que pudiera decir algo más, sus ojos se cerraron para siempre. El silencio que siguió fue tan pesado que Isabela sintió como si el desierto mismo contuviera la respiración. Se quedó inmóvil un instante, con la incredulidad y la sorpresa luchando dentro de ella. ¿Qué significaban esas palabras? ¿Cómo podía ella, una mujer sola en medio de la sierra, convertirse en la guardiana de un nuevo pueblo apache? Entonces, sus ojos se posaron en un cofre cercano, medio enterrado en la arena, con símbolos antiguos grabados en su madera desgastada por el tiempo. La curiosidad y el instinto la impulsaron a abrirlo. Dentro encontró documentos, mapas, pergaminos y un diario cubiertos de polvo. Cada hoja contenía nombres, fechas y relatos de familias que habían desaparecido, tierras robadas y secretos que muchos querían mantener ocultos. Era como si el ganadero le hubiera dejado la llave de un pasado olvidado, una historia enterrada entre mentiras y violencia. Isabela sostuvo el diario con cuidado. Sus dedos temblaban mientras leía las primeras líneas, historias de sacrificio, de hombres y mujeres que habían luchado por sobrevivir, por mantener vivo su legado apache. Cada palabra parecía resonar en su corazón, despertando un sentimiento de responsabilidad que jamás había sentido antes. «Tengo que cumplir esto», susurró, con los ojos brillando de determinación. «Por él, y por todos los que vinieron antes de nosotros». En ese momento, un crujido detrás de ella la hizo girar con rapidez. Entre los arbustos, vio una sombra moverse con rapidez, como si la estuvieran observando desde la distancia. Un escalofrío recorrió su espalda. No estaba sola. «¿Quién está ahí?», gritó, intentando no mostrar miedo. «Muéstrate». No hubo respuesta, solo el susurro del viento que parecía burlarse de su incertidumbre. Su instinto le decía que alguien había estado vigilando al ganadero antes de su muerte, alguien con intenciones siniestras. Su corazón latía con fuerza, pero junto con el miedo, un fuego de determinación comenzó a arder en su interior. «No puedo dejar que todo esto muera aquí», murmuró mientras cerraba el diario. «Esta historia debe continuar». Se incorporó y comenzó a buscar cualquier señal de vida, de civilización, o al menos algún lugar seguro donde refugiarse. Sabía que llevar el diario consigo no sería suficiente. Necesitaba protegerlo, entenderlo y encontrar aliados, aunque no sabía quiénes podían confiarle su vida. Mientras caminaba con cautela entre los arbustos, recordó las historias que su abuela le contaba cuando era niña, relatos de valentía, de resistencia y de justicia que habían sobrevivido a siglos de olvido. Esos relatos la llenaron de fuerza. Aunque el peligro era real, su decisión estaba tomada. No permitiría que la historia del pueblo apache desapareciera.
Pero justo cuando parecía que podría respirar un poco más tranquila, un sonido seco la hizo detenerse. Una voz, helada y autoritaria, resonó detrás de ella. Ese diario no debería estar en tus manos. Niña, entrégamelo o morirás como él. Isabela giró lentamente, enfrentando la figura que se aproximaba entre la polvareda. Sus ojos se encontraron con los de un hombre alto, vestido con ropa oscura y un sombrero que ocultaba parcialmente su rostro. Su presencia emanaba peligro, y la tensión en el aire era casi tangible. El hombre dio un paso hacia ella, y el viento arrastró sus palabras como un presagio. No sabes en lo que te has metido, pero muy pronto lo descubrirás. Isabela apretó el diario contra su pecho. Su respiración se aceleró, pero su mirada estaba firme. Había cruzado un umbral, y no había vuelta atrás. El destino del nuevo pueblo apache, de la historia que el ganadero le había confiado, ahora estaba en sus manos. El sol se ocultaba lentamente tras las colinas, pintando el cielo de tonos rojos y naranjas, mientras la sombra del hombre se alargaba hacia ella, mezclándose con la suya. El desierto parecía contener la respiración, testigo de un encuentro que cambiaría el curso de muchas vidas. La sombra detrás de Isabela permaneció inmóvil por un instante, evaluando cada uno de sus movimientos. El viento del desierto agitaba su ropa, y el diario que ella sostenía parecía irradiar un peso que iba más allá de lo físico. No era solo un montón de papeles antiguos. Era la memoria viva de un pueblo olvidado, la clave para restaurar la justicia que durante años había sido arrebatada por codicia y violencia. «No sabes lo que llevas contigo», dijo la sombra con voz grave y cortante. «Ese diario pertenece a quienes no perdonan, y no dudarán en matarte para recuperarlo». Isabela dio un paso atrás, su corazón latiendo con fuerza, pero en lugar de retroceder por miedo, su determinación se solidificó como el acero. «Entonces no me queda otra opción», susurró, apretando el diario contra su pecho. «Si quieren matarme, primero tendrán que atravesarme». El hombre hizo un gesto con la mano, señalando hacia los arbustos cercanos. Antes de que ella pudiera reaccionar, un grupo de hombres armados surgió de entre los cactus y rocas, bloqueando cualquier salida. El sol del atardecer se reflejaba en sus armas, haciendo que la escena pareciera una pintura de tensión y peligro. Isabela comprendió que no podía luchar contra todos. Tenía que pensar rápido, usar su astucia y su conocimiento del terreno. Sin previo aviso, corrió hacia un pequeño barranco cercano, saltando sobre piedras y arena suelta, mientras los hombres la seguían a corta distancia. Sus botas levantaban polvo que se mezclaba con el humo del sol, y su respiración era un ritmo feroz que acompañaba la persecución. Mientras corría, su mente repasaba las páginas del diario. Allí había mapas de rutas secretas, refugios abandonados y nombres de personas que todavía podrían ayudarla. Una dirección llamó su atención. Un antiguo asentamiento apache, escondido en un cañón donde los forasteros rara vez se atrevían a entrar. Ese sería su destino. «Deténganla», gritó uno de los hombres, apuntando con un rifle. «No dejen que escape». Isabela zigzagueó entre las rocas, usando cada arbusto y cada sombra a su favor. Recordó las lecciones de su abuela sobre el terreno, sobre cómo los antiguos pueblos apaches se movían como fantasmas en su propia tierra. Con cada paso, sentía que la fuerza de quienes vinieron antes de ella la impulsaba. No podía fallar, no podía permitir que la historia del pueblo desapareciera nuevamente. Después de que parecieron horas, aunque en realidad solo habían sido minutos, Isabela llegó al borde de un cañón profundo. Respirando con dificultad, miró hacia abajo y vio un sendero estrecho que descendía zigzagueando entre rocas y arbustos secos. No había otra opción. Tomó aire, ajustó el diario en su mochila improvisada y comenzó el descenso. Los hombres la siguieron, pero la ventaja de conocer el terreno pronto se volvió evidente. Las rocas inestables y los arbustos espinosos dificultaban su persecución, y pronto varios hombres comenzaron a tropezar y caerse. Isabela sintió un instante de esperanza, pero sabía que no podía relajarse. Cualquier error podría costarle la vida. Finalmente, llegó a un pequeño valle oculto, cubierto de sombras y árboles secos que parecían haber sido testigos de siglos de secretos. Allí encontró una cabaña abandonada, cubierta de enredaderas y polvo. Con cuidado, abrió la puerta y entró. Dentro, el aire era fresco y olía a madera vieja y tierra húmeda. Encontró un rincón seguro, y por primera vez desde la muerte del ganadero, permitió que su respiración se estabilizara. Mientras examinaba el diario, comenzó a comprender más sobre la magnitud de su misión. El diario no solo contenía nombres y mapas,
También estaba lleno de secretos de alianzas rotas, traiciones y conspiraciones que habían llevado a la desaparición de su pueblo. Cada página que leía revelaba cómo la codicia y la injusticia habían borrado historias, tierras y vidas. Pero también había relatos de coraje, resiliencia y esperanza, de cómo algunos habían sobrevivido y habían mantenido viva la memoria. Isabela sintió un fuego crecer dentro de ella. No podía ser simplemente una mensajera. Debía convertirse en la protectora del legado de su pueblo, reconstruyendo lo que había sido destruido y asegurando que la verdad saliera a la luz. Pero justo cuando comenzaba a organizar sus pensamientos, un ruido seco hizo que se pusiera en guardia. Alguien estaba entrando en la cabaña. Su mano instintivamente fue al diario, pero al girarse, vio algo que no esperaba. Una figura joven, de rostro serio y mirada decidida, con ropa de cuero gastada y una cicatriz en la mejilla. «No tengas miedo», dijo el extraño. «No vengo a hacerte daño». Isabela bajó ligeramente la guardia, pero su instinto seguía alerta. «¿Quién eres?», preguntó con cautela. «¿Eres uno de ellos?». El joven negó con la cabeza. «Mi nombre es Tarek», dijo. «He estado siguiendo el mismo camino que tú. Sé sobre el diario y sobre el legado que intentan destruir. Si trabajamos juntos, tenemos una oportunidad». Isabela lo observó, evaluando la sinceridad de su mirada. Algo en él le decía que podía confiar, pero también sabía que cualquier error podía costarle la vida. Sin embargo, la idea de tener un aliado, alguien que compartiera su misión, le dio un rayo de esperanza que hacía mucho no sentía. «Está bien», dijo finalmente. «Pero debemos movernos rápido. Ellos no nos dejarán aquí mucho tiempo». Juntos comenzaron a planear su siguiente movimiento. Revisaron los mapas y documentos, buscando rutas de escape y posibles aliados. Descubrieron que no solo el grupo que los perseguía estaba tras ellos. Había otros interesados en el diario, personas poderosas que querían mantener la historia enterrada para siempre. La magnitud de la conspiración era más grande de lo que Isabela había imaginado, y comprendió que su misión era aún más urgente. No solo proteger el diario, sino revelar la verdad al mundo. Mientras hablaban, el sol comenzaba a desaparecer detrás de las colinas, y la noche cubría el valle con su manto oscuro. Cada sombra parecía un enemigo, cada ruido un presagio de peligro. Pero al mismo tiempo, la oscuridad les daba cierta ventaja. Podían moverse sin ser vistos, y su determinación era más fuerte que el miedo. Isabela cerró los ojos un momento, respirando profundamente, y recordó las palabras de Ganadero. «Serás el padre de un nuevo pueblo apache». Comprendió que no se trataba solo de proteger el diario. Se trataba de dar vida a un legado olvidado, reconstruir lo que había sido destruido y mantener viva la memoria de su pueblo. «Debemos partir al amanecer», dijo Tarek. «Hay un lugar seguro, una comunidad que todavía cree en la justicia y la verdad. Allí podremos organizar nuestra defensa y planear el siguiente paso». Isabela asintió, con el diario firmemente sujetado contra su pecho. La noche se cerraba sobre ellos, pero dentro de ella ardía un fuego que ningún peligro podría apagar. Sabía que la persecución apenas comenzaba, y que los enemigos eran más poderosos de lo que imaginaba. Pero también sabía que no estaba sola, y que la fuerza de quienes vinieron antes de ella estaba con ella. El viento de la madrugada cortaba como cuchillas mientras Isabela y Tarek avanzaban por un sendero estrecho entre rocas y arbustos secos. La oscuridad envolvía todo, pero también les ofrecía cobertura. Cada sombra podía ser un aliado, cada silencio un refugio. Sus pasos eran sigilosos, pero la tensión era palpable. Sabían que los hombres que los perseguían estaban más cerca de lo que imaginaban. «No podemos dejar que nos encuentren», susurró Tarek mientras revisaba el mapa del diario. «Si caemos ahora, todo lo que hemos descubierto morirá con nosotros». Isabela asintió, con la mirada fija en el horizonte que lentamente se teñía de los primeros rayos del amanecer. Su corazón latía con fuerza, pero su determinación era aún más intensa. El ganadero le había confiado un legado, y ella no podía defraudarlo. Cada paso que daba la acercaba más a su destino, pero también más al peligro. A medida que descendían por un cañón estrecho, descubrieron una antigua estructura de piedra, medio oculta por la maleza. Era un refugio que había pertenecido a los ancestros del pueblo apache, un lugar sagrado donde se conservaban historias y secretos. Entraron con cautela. Dentro, el aire era fresco y olía a madera antigua y tierra húmeda. Había símbolos grabados en las paredes, recordatorios de valor y resiliencia. «Este lugar», susurró Isabela, tocando una de las paredes grabadas. «Aquí es donde podemos reagruparnos».
Aquí es donde comienza nuestra verdadera misión. Tarek asintió, observando cada rincón. Podemos pasar desapercibidos aquí, aprender sobre la historia del pueblo y planear nuestra siguiente jugada. Pero debemos movernos rápido. Ellos no descansarán hasta conseguir el diario. Durante los días siguientes, Isabel y Tarek exploraron cada rincón del refugio. Cada página del diario revelaba secretos enterrados durante generaciones, alianzas rotas, traiciones y nombres de aquellos que habían luchado por preservar la cultura apache. Descubrieron mapas de rutas antiguas que conectaban comunidades dispersas y documentos que detallaban rituales, tradiciones y saberes ancestrales. Era como si hubieran encontrado la esencia misma del pueblo apache, encapsulada en hojas gastadas por el tiempo. «Esto es más grande de lo que imaginé», dijo Isabela mientras leía un pergamino. «No solo se trata de proteger información, se trata de revivir un legado entero». Tarek la miró, con una mezcla de respeto y admiración. «Y ahora eres la líder de ese renacer», dijo. «Nadie más podría hacerlo. Tienes la pasión, la fuerza y el corazón para guiarlo». Isabela asintió lentamente. La responsabilidad pesaba sobre sus hombros, pero al mismo tiempo sentía una fuerza que nunca antes había experimentado. No estaba sola. Llevaba consigo la memoria de los que habían luchado y sobrevivido, y ahora debía convertir esa memoria en acción. Pero la paz era efímera. Una noche, mientras revisaban los documentos, escucharon un crujido sutil fuera del refugio. Sus instintos se activaron al instante. Tarek agarró una linterna y una daga improvisada, mientras Isabela sostenía el diario con firmeza. «No estamos solos», susurró Tarek, su voz apenas audible. «Alguien nos está observando». De repente, la puerta se abrió con violencia y un grupo de hombres irrumpió, armados y decididos. La batalla que siguió fue breve pero intensa. Isabela y Tarek utilizaron cada sombra, cada roca y cada habilidad aprendida del diario y de su tierra para defenderse. Aunque los atacantes eran numerosos, la estrategia de los dos jóvenes y su conocimiento del terreno les dio ventaja. Lograron derrotar a los hombres, pero no sin costo. Uno de los atacantes dejó caer un sobresellado antes de escapar. Isabela lo recogió. Era un mensaje cifrado, escrito con símbolos que solo podían descifrarse con los códigos del diario. Al abrirlo, sus ojos se agrandaron de asombro. «Tarek, esto es peor de lo que pensábamos», dijo. «Hablan de un plan para erradicar por completo a quienes quedan del pueblo apache. Quieren que desaparezcamos para siempre». «Entonces no hay tiempo que perder», respondió Tarek con firmeza. «Debemos encontrar a la comunidad, segura de la que hablaba el ganadero. Allí podremos prepararnos y contraatacar». Decididos, partieron al amanecer, atravesando desiertos, montañas y cañones. Cada paso estaba cargado de peligro, pero también de esperanza. Durante el camino, Isabela comenzó a compartir con Tarek los fragmentos más inspiradores del diario, relatos de coraje frente a la opresión, historias de resiliencia y sacrificio. Cada historia la llenaba de energía y determinación. Cada nombre mencionado en el diario se convirtió en un símbolo de resistencia. Una tarde, mientras descansaban junto a un río casi seco, Isabela reflexionó en voz alta. «No es solo un legado que debemos proteger, es un futuro que debemos construir. No podemos permitir que la injusticia borre todo lo que hemos aprendido». Tarek asintió. «Y lo construiremos juntos, paso a paso, historia por historia. Nadie nos detendrá si mantenemos nuestra fe y nuestra fuerza». Mientras hablaban, el cielo comenzó a oscurecerse. Las nubes se reunieron y un viento frío recorrió el cañón. Algo en el aire les hizo erizar la piel. Desde lo alto de un risco, una figura los observaba en silencio. No era un atacante común. Era alguien con autoridad, alguien que conocía el diario y la importancia de Isabela más de lo que podían imaginar. «Isabela», susurró Tarek, siguiendo su mirada. «No estamos solos, y no todos los que vienen son nuestros enemigos. Pero debemos tener cuidado. Uno solo movimiento en falso y todo lo que hemos logrado podría desaparecer». De pronto, la figura desapareció entre la oscuridad, pero dejó detrás un objeto, un amuleto antiguo, grabado con símbolos del pueblo apache, y un mensaje que decía: «Si deseas salvar tu pueblo, confía en la verdad que llevas dentro y en quienes han caminado antes que tú». Isabela lo sostuvo contra su pecho. Comprendió que no todo estaba perdido. Había aliados secretos, guardianes ocultos que habían sobrevivido para proteger la verdad. Pero también comprendió que la batalla final sería más grande y peligrosa de lo que jamás imaginó.
El sol se ocultó y la noche cayó sobre el cañón. Mientras acampaban junto al río, Isabela y Tarek compartieron un momento de silenciosa determinación. Cada uno sabía que la siguiente fase de su misión no solo requeriría fuerza y estrategia, sino coraje, fe y un compromiso inquebrantable con la justicia. La noche estaba en su punto más oscuro, y el cañón parecía un manto silencioso que ocultaba secretos antiguos. La mujer enigmática que apareció ante Isabela sostenía la mirada firme, como si pudiera leer el pasado, el presente y el futuro de todos los que la rodeaban. Su vestimenta tradicional apache no solo la identificaba como parte del linaje que Isabela debía proteger, sino que también irradiaba autoridad y sabiduría. «Mi nombre es Auli», dijo la mujer, su voz clara y profunda. «He estado observando desde lejos, esperando que alguien digno tomara el diario y continuara con la misión que otros abandonaron. Tú, Isabela, has demostrado tener el corazón y la fuerza para liderar, pero lo que viene no será fácil». Isabela asintió, aunque una mezcla de miedo y emoción la atravesaba. Cada palabra de Auli parecía un eco de lo que el ganadero le había confiado días atrás. «¿El enemigo?», preguntó Isabela. «¿Quién es?». Auli respiró hondo, y la gravedad en sus ojos hizo que el silencio se prolongara. «No es el hombre que corre tras ustedes con armas», dijo lentamente. «Es alguien mucho más cercano. Alguien que ha infiltrado a tu gente. Alguien cuya codicia y ambición buscan borrar el legado de tu pueblo desde dentro». El corazón de Isabela latió con fuerza. Durante toda su persecución había imaginado enemigos externos, hombres armados y conspiraciones externas. Pero lo que Auli le decía rompía todo lo que creía. El verdadero peligro no venía de afuera, sino de su propia comunidad. «Tard diario en paso adelante». «Entonces no basta con proteger el diario», dijo. «Debemos encontrar a ese traidor antes de que sea demasiado tarde». Auli asintió. «Exactamente. Y para eso necesitarás algo más que fuerza. Necesitarás astucia, coraje y la verdad que llevas dentro». Los tres comenzaron a revisar nuevamente cada página del diario, cada símbolo y cada nombre. Poco a poco, comenzaron a trazar un patrón. Ciertas familias habían sido marginadas, tierras habían sido redistribuidas de manera injusta, y algunas figuras dentro de la comunidad habían manipulado la historia para su beneficio. La verdad era dolorosa. Muchos que parecían aliados habían participado en la opresión de su propio pueblo. «Debemos exponerlos», dijo Isabela con firmeza. «Pero debemos hacerlo de manera que toda la comunidad vea la verdad y la justicia se imponga». Auli asintió y sonrió levemente. «Y eso es lo que hará que el pueblo renazca. No solo sobrevivirán, sino que aprenderán a no repetir los errores del pasado». Durante los días siguientes, Isabela, Tarek y Auli comenzaron a planear su estrategia. Usando el diario, documentaron cada injusticia, cada traición y cada acto de valentía que los ancestros habían dejado registrado. Era un trabajo minucioso, que requería precisión y paciencia, pero también fue un proceso de inspiración. Cada historia de resistencia fortalecía su convicción de que el pueblo apache podía renacer más fuerte que nunca. Una noche, mientras el viento azotaba el cañón y las estrellas iluminaban la cima de las montañas, decidieron confrontar al traidor. La tensión era máxima, pero la claridad de su misión les daba coraje. Con pasos silenciosos y estrategias cuidadosas, se acercaron al lugar donde el traidor había reunido documentos falsos y pruebas manipuladas, intentando consolidar su control sobre la comunidad. El traidor era un hombre de semblante serio, que parecía inmutable hasta que vio a Isabela. Sus ojos se abrieron con sorpresa y miedo, y por primera vez, su confianza se quebró. «No, ¿cómo?», balbuceó. Esto no puede ser». «La verdad siempre encuentra su camino», respondió Isabela con voz firme. «Durante demasiado tiempo tu ambición silenció a nuestro pueblo. Pero hoy, todo cambiará». Tarek y Auli sostuvieron su posición, asegurándose de que nadie interfiriera mientras Isabela exponía cada evidencia, cada documento, cada historia que el diario había revelado. Las palabras de Isabela resonaron con fuerza, llenas de emoción y justicia, tocando a cada persona que había sido testigo de la corrupción y la injusticia. «Este diario no es solo un libro», gritó Isabela. «Es la memoria viva de quienes vinieron antes que nosotros, de quienes lucharon para que pudiéramos existir. No permitiremos que la codicia borre su historia. Nuestro pueblo renacerá». El traidor intentó defenderse, pero la fuerza de la verdad y la unidad de la comunidad, que se había reunido para escuchar, lo dejaron sin argumentos. Fue arrestado y obligado a enfrentar las consecuencias de sus acciones.
La justicia se imponía, y la moral de la comunidad comenzaba a restaurarse. Después de la confrontación, Auli tomó la palabra. Este es solo el comienzo, dijo. Ahora, deben reconstruir, educar y mantener viva la memoria de su pueblo. Solo así la injusticia no volverá a prevalecer. Isabela cerró el diario, sintiendo como un peso enorme se levantaba de sus hombros. Todo el sufrimiento, todo el miedo, cada persecución y cada noche de dudas habían llevado a este momento. Su pueblo estaba vivo, su legado protegido, y la esperanza se expandía como un fuego que nunca podría apagarse. No lo hicimos solo por nosotros, dijo Isabela, mirando a Tarek y a Uli. Lo hicimos por todos los que vinieron antes, y por todos los que vendrán. Este es nuestro pueblo, y ahora empieza un nuevo capítulo. Los rayos del sol empezaban a filtrarse entre las montañas, iluminando la comunidad reunida. La sensación era de renacimiento, casas reparadas, campos recuperados, niños jugando y ancianos enseñando tradiciones. Cada gesto, cada mirada, reflejaba orgullo y esperanza. La memoria del pueblo apache ya no estaba oculta, había vuelto a la luz. Auli se acercó a Isabela y le entregó un medallón, grabado con símbolos antiguos del pueblo. Esto es un recordatorio, dijo. De tu courage, de tu fuerza, de tu corazón. Nunca olvides que la verdad y la justicia son más poderosas que cualquier arma o conspiración. Isabela lo sostuvo cerca de su pecho. Sintió que la responsabilidad ahora era suya, pero también comprendió que la fuerza del pueblo estaba con ella, y que nada podría destruir lo que juntos habían reconstruido. La comunidad se reunió alrededor, cantando y contando historias de los ancestros, recordando las dificultades superadas y celebrando la resiliencia que los había llevado hasta allí. Isabela miró a Tarek y a Uli, y supo que, aunque la batalla había sido dura, el legado del pueblo apache había renacido, más fuerte y unido que nunca. Y mientras el viento recorría las colinas, llevando consigo las historias de generaciones, Isabela susurró al cielo: «Seré digna de este legado, y nuestro pueblo vivirá por siempre». El sol se alzó sobre el horizonte, iluminando rostros llenos de esperanza y determinación. La injusticia había sido enfrentada, la verdad revelada, y un nuevo capítulo de historia comenzaba. La memoria de los ancestros y la fuerza de la comunidad se habían combinado para crear algo eterno, un nuevo pueblo apache, fuerte, orgulloso y libre.